Hola, buen día con todos. Mi nombre es Pierre Ansualdo y el día de hoy vamos a revisar la guía de manejo de POC. Bien, estos son los contenidos, la introducción, la guía del manejo, el POC estable y el manejo de exacerbaciones. Y para comenzar, una breve introducción antes de pasar al manejo. Definición. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad es una enfermedad porque es una alteración de las vías aéreas o de los alvéolos que va a causar cierta obstrucción en el flujo aéreo persistente y progresiva, que va a causar ciertos síntomas pulmonares o respiratorios, como la disnea, la tos y la producción de esputo, y va a ocasionar también exacerbaciones, y va a ser crónico, de larga duración. Epidemiología, la prevalencia es del 6%, mortalidad es la tercera causa de muerte mundial y sobre todo afecta a la mortalidad a países en vías de desarrollo, porque el diagnóstico es de forma tardía o es mal diagnosticada la enfermedad. En cuanto a la etiología, los factores de riesgo se pueden resumir en el término getómica, parte de genética, entorno o ambiente y el tiempo de exposición del individuo, ¿no? A resaltar en la parte genética está la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que va a destruir las paredes de los alvéolos y va a causar el fenotipo enfisematoso. También se asocian otras variantes que junto a factores ambientales como el principal tabaquismo, pero también en la inhalación de combustibles de biomasa como madera, carbón, leña, eh, junto a factores ocupacionales también pueden ser, o la misma polución del ambiente, pueden ser factores, son factores de riesgo, ¿no? Tiempo de exposición, aquí se resalta como factor de riesgo al nacimiento prematuro o al bajo peso al nacer. Pueden alterar el desarrollo normal del pulmón, el desarrollo del envejecimiento también se menciona. Fisiopatología. Ahora, las desencadenantes ambientales o susceptibilidad genética van a actuar como desencadenantes y van a afectar, van a causar daño en el tejido, en las células, que van a producir inflamación y van a alterar el equilibrio normal que tienen, ¿no? Van a causar una mala reparación del tejido y daño en el tejido finalmente, lo que va a causar, en caso de los bronquios o bronquiolos, inflamación, exceso de moco, engrosamiento de las paredes y, bueno, en caso del enfisema, rotura de las paredes alveolares, los sacos alveolares. Se va a traducir esto en una clínica donde se pueden identificar dos fenotipos, pero la mayoría de pacientes la tiene mixto, es decir, tiene ambos, de ambos, solo que para acordarse podrían utilizar estos dos fenotipos, que es la bronquitis crónica y el enfisema. Como ya mencioné, la mayoría lo tiene mixto, y aquí unos síntomas que pueden presentar los pacientes. Ahora, diagnóstico y diferenciales. Bueno, ante la sospecha de esta enfermedad, al paciente le va a hacer su prueba de espirometría, y en ella debe buscar el índice de tífeno, que sería el volumen de expiración forzada al primer segundo sobre la capacidad vital forzada, y este número debe ser menor al 0.7, tanto en una evaluación pre como post el efecto de un broncodilatador, para decir que el paciente tiene una obstrucción fija. Y esto es importante determinar, ya que lo diferencia del asma, por ejemplo, que en este caso es en el asma una obstrucción reversible. Y bueno, aquí se enlista también otras patologías que deben ser consideradas al momento de diagnosticar EPOC. Y ahora sí, el manejo. Gran parte de las recomendaciones están basadas en la VOLT, que es la Iniciativa Global contra el EPOC, que nos recomienda primero clasificar al paciente para luego ofrecerle un tratamiento. Entonces aquí tenemos la clasificación VOLT-AB, en la que primero vamos a diagnosticar con la espirometría al paciente, luego vamos a evaluar su nivel de obstrucción utilizando el valor del FEP1, luego vamos a evaluar la severidad de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones que tiene en cuanto a exacerbaciones por año, cuántas exacerbaciones por año tiene, y los síntomas que presenta el paciente, la severidad de los síntomas en A, B o E. Para ello vamos a utilizar dos herramientas más, que es una escala de la disnea, va a evaluar el nivel de disnea que siente el paciente, y una escala que es CAT Assessment, que va a evaluar la calidad de vida que tiene el paciente.
Entonces, al paciente se le ofrece primero una terapia no farmacológica en el paciente EPOC estable. Del grupo A se le va a ofrecer, se le va a recomendar la cesación del tabaquismo, el abandono del tabaquismo, actividad física y la vacunación, tres principales. Adicionalmente, para el grupo B y el grupo E se le va a agregar la rehabilitación pulmonar. También se recomienda el manejo importante de las comorbilidades, en especial el riesgo cardiovascular que pudiera tener el paciente, ya que el EPOC y la enfermedad cardiovascular comparten factores de riesgo y se acompañan. Ahora la terapia farmacológica. Se basa principalmente en broncodilatadores y corticoides, ¿no? En el manejo inicial, a todos se le va a recomendar broncodilatadores de rescate para las exacerbaciones, sean estos beta-agonistas o antimuscarínicos, pero ambos de acción corta, ese, para la exacerbación. Y ya en el tratamiento prolongado, en continuo, se le va a recomendar los de acción prolongada, que es los L, ¿no? De acuerdo a cada grupo. El grupo A, monoterapia, uno solo. El grupo B, terapia dual, LAVA y LAMA. Y el grupo E, también terapia dual, pero se le va a agregar corticoides si es que el paciente presenta eosinófilos mayores a 300. Y posteriormente en el seguimiento, el follow-up, se va a evaluar si persiste tanto la disnea como las exacerbaciones. Y de acuerdo a eso se va a hacer un cambio en el tratamiento. Si persiste disneico y el paciente inicialmente estaba con monoterapia, se le va a cambiar a terapia dual. Y si a pesar de eso persiste en otro control, se le puede otras medidas, ¿no? Como cambiar el inhalador o cambiar el principio activo, o agregar tratamiento no farmacológico o nuevos medicamentos como la ensifentrina. Por otro lado, si persiste en exacerbaciones y está con terapia única, monoterapia, se le va a evaluar los eosinófilos y si estos son mayores a 300, como mencionábamos antes, se le va a agregar los corticoides, pero no solo eso, sino la terapia triple completa, LAVA, LAMA y corticoides. Pero si están menores a 300, solo se le pone terapia doble. Pero si a pesar de la terapia doble el paciente persiste, solo basta con que los eosinófilos sean mayores a 100 para pasarlo a terapia triple. Y si a pesar de la terapia triple el paciente persiste exacerbándose, se le prueba un nuevo tratamiento que es el dupilumab, ¿no? Ahora, otras terapias en el paciente poco estable. Tenemos por la izquierda la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio, en el que la oxigenoterapia se le va a recomendar a pacientes con hipoxemia severa, hipoxemia en reposo, y también tener precaución con los viajes aéreos, en avión, ya que el paciente pudiera desarrollar hipoxemia severa. Luego en el soporte ventilatorio se le recomienda cuando después de una exacerbación el paciente persiste con hipercapnia, entonces el paciente pudiera beneficiarse de la ventilación mecánica no invasiva. Por la derecha, otras terapias más invasivas. Tenemos que, por ejemplo, si el paciente tiene predominio bronquitis crónica, podemos hacerle procedimientos, intervenciones en broncoscópica con hidrógeno criospray, por ejemplo. O si el paciente tiene más predominio enfisematoso, podríamos hacerle quirúrgicas, una bulectomía o una cirugía de reducción de volumen pulmonares. Y también tener aquí en consideración los cuidados paliativos, que se le administran no solo a pacientes que están cercanos a la muerte, sino a los que llevan difícil los síntomas de la enfermedad, tanto sean disnea, por ejemplo, fatiga o malnutrición, ¿no? En la disnea podemos recomendarle o indicarle opiáceos, estimulación neuromuscular, oxígeno o ventiladores, incluso sin el AGA. En fatiga le podemos recomendar rehabilitación pulmonar, educación para el automanejo de esta fatiga, soporte nutricional, y para la malnutrición, bueno, suplementos nutricionales. Ahora el manejo de las exacerbaciones como tercer punto. Esta se define por el empeoramiento agudo menor a 14 días de los síntomas, disnea, tos o esputo. Tiene como desencadenantes infecciones virales o polución. Quienes tienen mayor probabilidad de sufrirlas son los que antes ya han tenido episodios previos.
o los que tienen un mayor compromiso pulmonar, mayor daño, o los que tienen deficiencia de vitamina D. Importante usarla, ya que si se suplementa adecuadamente, puede reducir hasta un 50% el número de exacerbaciones al año. Bueno, estos episodios los vamos a clasificar en leve, si es que resuelve con broncodilatadores de rescate simplemente; moderado, si es que adicionas corticoides o antibióticos también; o severo, si es que requirió al paciente hospitalizarlo. Para indicar hospitalización, estas indicaciones: si hay empeoramiento agudo de los síntomas, falla respiratoria aguda, o signos físicos nuevos como edema periférico, cianosis, o si el tratamiento inicial falla, o si hay comorbilidades severas, o si simplemente tiene poco apoyo en casa. A estos pacientes que hospitalizas vamos a seguir ciertas indicaciones. Primero, vamos a evaluar los síntomas, la severidad de ellos, unos gases arteriales, una radiografía de tórax como primera manejo. Luego, segundo punto, la oxigenoterapia, preferiblemente con Venturi, mantener una saturación de 88-92, y monitorizar los gases arteriales continuamente, serialmente. Tercer punto, broncodilatadores. Se le administra al paciente los de acción corta, los short, en este episodio, y posteriormente, cuando resuelva, si es que el paciente no recibía los de larga duración, se le va a administrar los long, ¿no? Y como cuarto punto, vamos a considerar corticoides orales como la prednisona. Quinto punto, antibióticos orales si es que se sospecha de infección, como antipurulencia de Puto, así se menciona. Sexto punto, consideramos la ventilación mecánica no invasiva. Ahora algunas indicaciones, por ejemplo, para la UCI, si es que el paciente responde inadecuadamente y tiene disnea severa, persiste la hipoxemia y tiene inestabilidad hemodinámica, UCI. Indicaciones para ventilación mecánica no invasiva, si el paciente tiene acidosis respiratoria o persiste la hipoxemia a pesar del oxígeno suplementario. Ahora, indicaciones para la ventilación mecánica invasiva es si, por ejemplo, la no invasiva falló, o si no se le puede administrar por el nivel de conciencia, contraindicaciones. Y bueno, una vez que resolvemos el cuadro de exacerbación, le vamos a dar al paciente alta y vamos a seguir. Aquí a resaltar sobre todo que después de una exacerbación, todos estos pacientes van a tener un mayor riesgo cardiovascular, de eventos cardiovasculares en los 90 días posteriores, hasta en los 90 días posteriores. Entonces hay que vigilar esto y manejar esta comorbilidad importante. Y otro punto importante a resaltar es que si el paciente está siendo tratado con beta blockers, tener EPOC no es una contraindicación, debe de continuar la terapia. Finalmente, aquí algunos puntos que debe recordar. Aquí tienen el manejo del EPOC estable y el manejo ante una exacerbación, ¿no? El EPOC estable, el diagnóstico, la evaluación inicial y la clasificación en GOLD. También se menciona dosar la alfa-1 antiotripsina, el manejo, evaluar comorbilidades existentes, eosinófilos, estado de fumador, manejo inicial, todo lo que ya mencionamos. Aquí importante el manejo de las comorbilidades, sobre todo las cardiovasculares, y bueno, las reevaluaciones periódicas que va a tener cada paciente, ¿no? Y ajustar el tratamiento farmacológico y no farmacológico. En cuanto a las observaciones, los puntos que ya vimos, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora las referencias. El reporte de Gold, algo del Harrison y UpToDate. Y eso sería todo. Gracias.